Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. El gran embajador imperial del Imperio Six-Inari se encontraba ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, con su piel púrpura brillando bajo las luces artificiales de la Tierra. Sus túnicas ceremoniales, adornadas con medallas que tintineaban con cada movimiento, parecían estar diseñadas para impresionar. No lo lograron. Pueblo de la Tierra, anunció, mientras su traductor convertía sus chasquidos y silbidos en un inglés nítido. Vengo con el mensaje final de su magnificencia más luminosa y exponencialmente expansiva, el emperador CTZ, el impronunciable. Hizo una pausa para causar efecto, esperando claramente exclamaciones de asombro. En cambio, solo obtuvo algunas risitas mal disimuladas. Los orificios respiratorios secundarios del embajador se agitaron con irritación. Nuestro poderoso imperio, que abarca 27.000 sistemas estelares y gobierna más de 300 especies inteligentes, ha determinado que vuestra civilización no se está tomando en serio la incorporación a la comunidad galáctica. El secretario general de la ONU, un cómico retirado de Nueva Zelanda, carraspeó. Sonó sospechosamente como si estuviera compensando algo. Por lo tanto, continuó el embajador, alzando la voz para ahogar los murmullos crecientes, por la presente declaramos hostilidades formales contra su planeta. Tienen 24 horas terrestres para rendirse incondicionalmente o afrontar las consecuencias. La representante china levantó la mano. Una pregunta rápida. Acaba de viajar 16 años luz para decirnos que nos declara la guerra porque no nos tomamos las cosas lo suficientemente en serio. Correcto, dijo el embajador, hinchando el pecho. Su especie responde a las propuestas diplomáticas formales con lo que ustedes llaman memes. Respondieron a nuestra solicitud de intercambio cultural con algo llamado Rick Croyin. Bautizaron su primera nave más rápida que la luz con el nombre de Bouti MC Boat Phase 2, Electric Boogaloo. Para ser justos, intervino el delegado ruso, eso fue una votación pública. Nos enviasteis un paquete diplomático formal que contenía snacks. El traductor del embajador logró transmitir simultáneamente confusión e indignación. La representante brasileña se puso de pie, con el rostro convertido en una obra maestra de compostura forzada. Embajador, con el debido respeto a su exponencialidad, ha considerado que tal vez, solo tal vez, está demostrando que tenemos razón. Explíquese, exigió el embajador, con su tocado ceremonial tambaleándose peligrosamente. Bueno, dijo ella, señalando su elaborado traje, usted está aquí de pie con un aspecto como si una bola de discoteca hubiera tenido un hijo con un desfile militar, y nos está amenazando con declararnos la guerra solo porque no le tomamos lo suficientemente en serio. ¿No ve la ironía? El representante estadounidense se inclinó hacia adelante, sonriendo. Incluso se podría llamar una profecía autocumplida. El color del embajador pasó del púrpura a un interesante tono malva. Este es exactamente el comportamiento del que estamos hablando. Lo tratas todo como una broma. No todo, respondió el secretario general, perdiendo finalmente la batalla por mantener la compostura y secándose las lágrimas de risa de los ojos. Solo las cosas que son divertidas. Y, amigo, ahora mismo, tú eres muy gracioso. Mientras la asamblea se disolvía en una risa que apenas se contenía, el embajador se dio cuenta con horror de que tal vez acababa de cometer un terrible error. Pero las órdenes eran órdenes, y el imperio había hablado. Se enderezó, lo que habría parecido más impresionante si los humanos no fueran, de media, 30 centímetros más altos que su especie. Tienes 24 horas. Elige sabiamente. Mientras salía furioso, el representante francés le gritó, no olvide dar 3 golpecitos con los talones al salir. Las puertas ni siquiera se habían cerrado tras él cuando la asamblea estalló en una carcajada incontrolable. La primera guerra interestelar de la humanidad estaba a punto de comenzar y ya se perfilaba como una comedia de errores. La reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU estaba programada para comenzar 1 hora después de la partida del embajador. Duró 6 horas, pero no por problemas de gestión de crisis.
Simplemente no podían dejar de reír lo suficiente como para formar frases completas. Orden, orden, dijo el secretario general, golpeando su mazo y secándose las lágrimas de los ojos. Tenemos que formular la respuesta oficial de la Tierra a esta declaración de guerra. Propongo, jadeó el representante alemán, todavía agarrándose los costados, que les enviemos una declaración formal de no. Con el debido respeto, dijo el representante indio, todavía riéndose, tenemos que tomarnos esto un poco más en serio. Tienen una flota. Una flota que ha tardado 16 años en llegar, señaló el delegado mexicano. ¿Sabéis lo que eso significa? Que tenemos al menos 16 años para preparar nuestras defensas. Esos dramáticos morados nos han dado literalmente una ventaja de 15 años. La representante japonesa se puso de pie, con el rostro repentinamente serio. La sala se quedó en silencio, esperando sabiduría. Propongo, dijo solemnemente, que establezcamos la primera fuerza de defensa terrestre, con una pausa, la división de memes. Después de aproximadamente 3 segundos de silencio, alguien en la parte de atrás gritó, Space Force 2, Electric Boogaloo, y la sala estalló en carcajadas. Pero la idea cuajó. En cuestión de horas, Almohadilla Alien Karen era tendencia mundial. Las redes sociales se inundaron de contenido a una velocidad que habría hecho parecer lentas incluso a las naves más rápidas del imperio. Los usuarios de TikTok ya estaban coreografiando bailes con el discurso del embajador, prestando especial atención a su tambaleante tocado. El teléfono de la representante brasileña vibró. «Dios mío», exclamó. «Alguien ya ha hecho un remix con autotune. Es precioso. Ponlo en altavoz». El discurso remixado, con un ritmo trepidante, llenó la sala. Vuestra civilización no se toma lo suficientemente en serio la incorporación a la comunidad galáctica. Ya está, declaró el representante británico, poniéndose de pie. Esta es nuestra estrategia de defensa. Nos han declarado la guerra porque no nos tomamos en serio. Demostrémosles exactamente lo poco serios que podemos ser. La respuesta oficial de la ONU llegó 3 horas más tarde y se envió a través de comunicación cuántica directamente a la nave insignia del imperio. Era una obra maestra del trolling diplomático. Estimada magnificencia luminosa y exponencialmente expansiva, ¿tienen problemas de inflación? Tras recibir su declaración de guerra, nosotros, el pueblo de la Tierra, respondemos lo siguiente. LMAO. LMAO. Además, por la presente declaramos nuestra intención de seguir siendo absolutamente insufribles. No nos rendiremos, sin embargo, le enviaremos nuestra mejor colección de videos de gatos como ofrenda de paz. PD, el tocado de su embajador es vergonzoso. Por favor, proporciónele algo menos ostentoso. Atentamente, la humanidad. PPPD. Nos hemos tomado la libertad de crear una cuenta de TikTok para su imperio. De nada. El representante chino insistió en añadir un toque final, un gif de un gato tirando cosas de una mesa, con la leyenda, las amenazas de vuestro imperio son como esto. Mientras tanto, la recién creada División de Guerra de Memes de la Tierra ya estaba trabajando duro. El director de operaciones australiano, un profesional retirado de los carteles, tenía una misión clara, hacerles arrepentirse de tomarse a sí mismos tan en serio. Las contribuciones civiles no se hicieron esperar. Alguien recreó toda la declaración de guerra en Minecraft. Otra persona la tradujo al lenguaje Ubu. Un grupo de profesores de lingüística publicó un artículo en el que analizaba la correlación estadística entre la pomposidad del imperio y su aparente falta de sentido del humor. Señor, exclamó un analista junior, entrando apresuradamente en el centro de mando de la ONU. Tiene que ver esto. Los canales de comunicación del imperio están inundados. Millones de los mejores memes de la Tierra se estaban transmitiendo directamente a todos los dispositivos de comunicación imperiales, llenando la pantalla principal. La canción, Never Gonna Give You Up, de Rick Astley sonaba en bucle en sus frecuencias militares. Sus canales de propaganda ahora solo mostraban imágenes de gatos con cascos espaciales. El secretario general se recostó en su silla con una sonrisa de satisfacción en el rostro. Y así comienza, declaró. La gran guerra de los memes de 2024. Alguien en la parte de atrás empezó a tararear, The Final Countdown. En cuestión de minutos,
Todo el centro de mando se había unido, con guitarras imaginarias incluidas. El imperio no tenía ni idea de lo que acababa de empezar, pero estaba a punto de descubrirlo. En lo más profundo de la nave insignia imperial, el grandiloquent Perpes, los mejores analistas de inteligencia del imperio estaban sufriendo un colapso nervioso colectivo. Esto no tiene sentido, dijo el analista jefe ZB, golpeando con sus tentáculos la pantalla holográfica. Se enfrentan a la fuerza militar más poderosa de la galaxia conocida y responden con, ¿qué es esto? Su asistente mostró la última transmisión de la Tierra, un humano vestido con lo que parecía una réplica de cartón mal construida de la túnica ceremonial del embajador se pavoneaba haciendo proclamas exageradas. El video había obtenido varios miles de millones de visitas en toda la galaxia en solo 6 horas. Quizás, aventuró el analista Junior MXLP, se trate de una forma elaborada de guerra psicológica. La reunión estratégica de emergencia no iba mejor. El almirante Bexit, un veterano condecorado por 16 conquistas planetarias exitosas, miraba fijamente la pantalla de información, con sus 3 ojos temblando al unísono. ¿Alguien puede explicarme?, preguntó con calma, ¿por qué nuestros pilotos de cruceros de batalla están recibiendo miles de mensajes preguntándoles si sus motores cuánticos están funcionando? Un teniente nervioso carraspeó. Cuando nuestros pilotos responden afirmativamente, los humanos contestan, entonces más vale que lo atrapen. El almirante se puso rojo como un tomate. ¿Y nuestra respuesta? 3 capitanes de destructores ya han solicitado la jubilación anticipada. Uno escribió en su carta de dimisión, no puedo servir en un ejército que se ha convertido en el hazmerreír de la galaxia. En el departamento de análisis cultural, la profesora Ether intentaba explicar el comportamiento humano al alto mando imperial. No iba bien. Verán, dijo, señalando su gráfico, los humanos parecen utilizar algo llamado sarcasmo como forma principal de comunicación. Cuando declaramos nuestra intención de aniquilar su especie, responden con «oh, no, da igual». Nuestros modelos psicológicos indican que esto debería causar terror, ¿no? Lo que sea esto. Señaló otra pantalla en la que se veía a los humanos organizando un flash mob fuera de su cuartel general de defensa planetaria. Bailaban al son de una versión remezclada del himno imperial intercalada con lo que ellos llamaban ruidos de pedos. El ministro de propaganda imperial irrumpió en la sala con aspecto agotado. Han hecho algo con nuestro sistema de transmisión de emergencia. Cada vez que intentamos transmitir mensajes amenazantes, se añade automáticamente algo llamado ubu al final de cada frase. Un ejemplo, exigió el almirante. El ministro mostró su último ultimátum. Ríndanse ahora o enfrenten la aniquilación total, ubu. En la sala de meditación de la nave, el embajador intentaba mantener la dignidad mientras explicaba la situación al emperador a través de un holograma cuántico. Su magnificencia, dijo, inclinándose tanto que casi se le cae el tocado. Los humanos parecen estar convirtiendo el absurdo en un arma. La enorme figura del emperador se movió incómoda en su trono. Seguro que nuestro poderío militar. Han convertido su último discurso en algo llamado reto de baile, su magnificencia. Es tendencia en 3 brazos galácticos. El director de inteligencia militar imperial interrumpió la reunión, con su habitual actitud profesional completamente destrozada. Su magnificencia, hemos interceptado su documento de estrategia de defensa principal. Es solo una colección de imágenes que ellos llaman memes, en las que aparece algo llamado Gran Picat, expresando su desprecio por nuestro imperio. Mientras tanto, en el centro de comunicaciones de la nave, los operadores luchaban por mantener el protocolo ante las constantes transmisiones humanas. Señor, lo están haciendo otra vez. ¿Haciendo qué, teniente? Cada vez que enviamos una comunicación formal, responden con nuevo teléfono. ¿Quién eres? El almirante se desplomó en su silla de mando, viendo cómo su otrora orgullosa fuerza militar se sumía en el caos. La mitad de su flota intentaba comprender por qué los humanos seguían preguntando por Ligma, mientras que la otra mitad compartía en secreto memes terrestres en canales encriptados. ¿Acaso hemos cometido un error táctico en nuestro enfoque?, se atrevió a preguntar con cautela. La profesora Ether, que había estado estudiando los patrones de comportamiento humano,
levantó la vista de su tableta con ojos angustiados. Señor, no creo que estén intentando derrotarnos. Solo se están divirtiendo. Y, de alguna manera, eso es peor. Como para demostrar su punto, llegó una nueva transmisión de la Tierra. Era la respuesta militar oficial a las últimas amenazas del imperio y consistía únicamente en un chiste sobre un pollo cruzando la carretera seguido de pistolas con los dedos. El almirante miró al vacío, viendo pasar ante sus ojos toda su carrera militar. Contacten con el alto mando, ordenó finalmente. Díganles que quizá debamos reconsiderar nuestra definición de civilización seria. Detrás de él, un oficial subalterno añadió en voz baja, Ubu, al final del mensaje antes de transmitirlo. El cuerpo diplomático de la ONU, ahora rebautizado oficialmente como Departamento de Trouling Intergaláctico, presentó su primera propuesta de tratado de paz al imperio. Estaba escrita íntegramente en emojis. Asegúrense, ordenó el secretario general, de que incluimos el emoji de la berenjena al menos 17 veces. Quiero que sus analistas culturales tengan una crisis existencial tratando de descifrar su significado. El tratado comenzó y, de alguna manera, se volvió aún más incomprensible a partir de ahí. La herramienta de traducción de IA más sofisticada del imperio pasó 3 días analizándolo antes de declararse en quiebra electrónica y apagarse. Pero eso solo fue el principio. Los influencers de las redes sociales de la Tierra descubrieron que los protocolos de comunicación del imperio no podían distinguir entre los canales diplomáticos oficiales y sus publicaciones. Los resultados fueron catastróficos. Una bloguera de belleza lanzó el Imperial Glow Up Challenge, en el que los humanos intentaban recrear el maquillaje ceremonial del embajador con productos de tiendas de todo a €1. La moda llegó a los jóvenes del imperio, que comenzaron a pedir en secreto cosméticos humanos en el mercado negro. Su magnificencia, informó el ministro imperial de Cultura. Hemos detectado más de 3 millones de casos de nuestros propios ciudadanos intentando algo llamado contorneado. La moral está decayendo. Ni siquiera el propio emperador pudo escapar. Alguien había descubierto que su título oficial, su magnificencia más luminosa y exponencialmente expansiva, podía cantarse con la melodía de Supercalifragilisticexpialidocious. El número musical resultante, en el que físicos cuánticos bailaban explicando el crecimiento exponencial a través de la danza interpretativa, se hizo viral en 17 sistemas estelares. La División de Guerra Memética de la Tierra lanzó la Operación Comedia del Caos. Comenzaron a enviar propuestas de paz cada vez más absurdas. Querido Imperio, proponemos resolver este conflicto mediante un concurso de baile. El perdedor deberá escribir un ensayo de 5.000 palabras explicando por qué es ridículo. Las condiciones no son negociables. PD, hemos observado que sus naves son maniquíes gruesos. ¿Es eso aerodinámicamente eficiente en el espacio? Atentamente, la humanidad, Ministerio de Burlas Crueles. Los expertos culturales del imperio caían como moscas. El último informe de la profesora Ether no contenía más que las palabras, ¿por qué son así?, escritas 10.000 veces. Su asistente la encontró en el laboratorio, rodeada de memes terrestres y murmurando sobre rechazar a la humanidad y volver a ser monos. Los humanos también habían descubierto el equivalente imperial a las presentaciones de PowerPoint. Todas las reuniones oficiales del imperio se veían ahora interrumpidas por diapositivas con lo que los humanos llamaban chistes de papá. Las reuniones de estrategia militar del imperio se convertían en un caos cuando alguien hackeaba el software de presentaciones y sustituía todos los puntos por pequeñas imágenes de balas apuntando como pistolas. Señor, informó el jefe de tecnología imperial, de alguna manera han programado nuestras pantallas holográficas para que reproduzcan algo llamado Nyan Cat cada vez que intentamos mostrar los planes de batalla. Nuestra eficiencia en la planificación estratégica ha caído un 94%. Sin embargo, el verdadero punto de ruptura se produjo cuando la Tierra presentó su tratado de paz más sofisticado hasta la fecha. El documento de 500 páginas, cuando se leyó en voz alta, resultó ser una traducción de la letra de Never Gonna Give You Up al lenguaje diplomático formal. Nosotros, los representantes de la Tierra, declaramos por la presente nuestro firme compromiso de no iniciar nunca un proceso de rendición o deserción de nuestros aliados.
El cuerpo diplomático del imperio pasó una semana analizándolo antes de que el hijo adolescente de uno de ellos señalara lo que era. 3 diplomáticos de alto rango solicitaron inmediatamente el traslado a la colonia más lejana del imperio. Los humanos también habían descubierto que las naves del imperio respondían a órdenes verbales. Ahora, cada vez que un capitán intentaba ordenar a su nave que se moviera, tenía que añadir la frase, no estoy haciendo un reto de TikTok, para evitar que la IA de la nave se pusiera a bailar al ritmo de una coreografía. Los científicos de la Tierra, para no quedarse atrás, presentaron un trabajo de investigación formal de 300 páginas a la Academia Imperial titulado Análisis cuántico mecánico de ¿por qué tu cara? Con cálculos revisados por pares que demostraban que, científicamente hablando, el imperio era un grupo de aguafiestas. El comité de revisión por pares de la Academia Imperial tuvo que tomarse un mes de vacaciones para recuperarse. Mientras tanto, los humanos habían convertido las amenazadoras transmisiones del imperio en un juego de beber. Cada vez que el imperio mencionaba su poder superior, la gente se tomaba un trago. Los bares de toda la tierra estaban obteniendo beneficios récord. Los intentos del imperio por mantener la dignidad se vieron aún más obstaculizados por la última innovación diplomática de la Tierra, los espectáculos de marionetas interpretativas. Cada respuesta formal a las demandas imperiales iba ahora acompañada de una recreación del mensaje con marionetas de calcetín, en la que aparecía un embajador con un tocado hecho de bolas de discoteca y cucharas de plástico. Tenemos que entender su psicología, exigió el alto comandante imperial. El siguiente equipo de análisis cultural regresó de la Tierra al cabo de 2 días, todos ellos con camisetas novedosas con la frase, fui a la Tierra a estudiar a los humanos y lo único que conseguí fue esta pésima crisis existencial. Su informe era sencillo, no se lo están tomando en serio porque les hemos dicho que no lo hagan. Nos hemos convertido en los padres helicóptero de la galaxia y ellos son los adolescentes rebeldes. Que las fuerzas cósmicas tengan piedad de nuestras almas. El colmo llegó cuando el canal oficial de respuesta militar de la Tierra comenzó a reproducir versiones cada vez más graves del himno imperial mezcladas con lo que los humanos llamaban efectos de sonido de dibujos animados. El almirante Bexit, al ver cómo su poderosa flota se reducía a un meme galáctico, escribió una última nota en su diario, día 47 de la guerra. Los humanos han convertido la vergüenza ajena en un arma. No estábamos preparados. Mientras tanto, en algún lugar de la Tierra, el departamento de Trolling Intergaláctico brindaba. Recordad, amigos, anunció el secretario general, en el espacio, nadie puede oír vuestros memes. Pero, por Dios, pueden sentirlos. En lo más profundo de la capital del imperio, en salas de chat encriptadas y reuniones secretas clandestinas, se estaba gestando una revolución. No con armas ni guerras, sino con algo mucho más peligroso, el humor. Se hacían llamar la Orden del Santo Rofl, y su símbolo era un muñeco mal dibujado haciendo pistolas con los dedos. Su misión era difundir el arte sagrado de no tomarse las cosas tan en serio. Bienvenidos a la reunión de hoy, anunció el líder del grupo, un joven ciudadano imperial que se hacía llamar Corempire Memelord 420-20. Antes de empezar, reciten nuestro juramento sagrado. Los alienígenas reunidos levantaron sus apéndices en una pose que los humanos llamaban dabbing, y susurraron, cuando las cosas se ponen difíciles, los difíciles recurren a los memes. El movimiento se extendió entre los jóvenes del imperio como la pólvora. Los estudiantes de la Academia Imperial comenzaron a terminar sus presentaciones de tesis con, gracias por venir a mi charla TED. Los cadetes militares empezaron a dirigirse a sus oficiales superiores como, FAM, y a responder a las órdenes con, Weird Flex, But OK, raro, pero vale. La estructura social del imperio se desmoronaba bajo el peso del humor de la generación Z, que había traspasado la barrera de las especies. La situación es crítica, informó el ministro imperial de Orden Social. Hemos detectado el uso no autorizado de la expresión, texto inferior, en más del 60% de los documentos oficiales. El arma más poderosa de la resistencia era una colección de los mejores memes de la Tierra, cuidadosamente seleccionados y distribuidos a través de canales seguros, a la que llamaban los archivos sagrados. Los jóvenes imperiales estaban especialmente fascinados por algo llamado vibe checks, comprobaciones de vibraciones.
La prestigiosa Academia de Preservación Cultural del Imperio se sumió en el caos cuando los estudiantes comenzaron a saludar a sus profesores con ¿qué pasa?, en lugar de la tradicional reverencia ceremonial de 47 minutos. Se organizaron fiestas clandestinas para ver contenidos terrestres prohibidos. El extraterrestre del canal History Channel se convirtió en un símbolo de la rebelión. Los jóvenes imperiales comenzaron a peinar sus tentáculos para parecerse a él. Ni siquiera el ejército imperial estaba a salvo. Un grupo anónimo que se hacía llamar Cuatro Croats filtró documentos clasificados que revelaban que varios oficiales de alto rango habían sido sorprendidos utilizando jerga humana en situaciones oficiales. Según se informa, un general fue destituido por concluir la presentación de un plan de batalla con la frase, "Y eso es todo, amigos". Los intentos del imperio por tomar medidas drásticas solo empeoraron las cosas. Su propaganda oficial contra la Tierra fue inmediatamente remezclada en lo que los humanos llaman YTP. La versión de la resistencia del himno imperial, con bocinas y referencias a Hades Nats, recibió más reproducciones que la original. El punto de inflexión se produjo durante un desfile imperial oficial. Cuando el holograma del emperador apareció ante la multitud, miles de jóvenes imperiales levantaron carteles con el lema, Edo Bibin Tauk, el sí que vibra. Las imágenes se filtraron al Departamento de Trolling Intergaláctico de la Tierra y se convirtieron en un clásico instantáneo. Las células de la resistencia desarrollaron su propio lenguaje codificado, combinando el lenguaje formal imperial con memes terrestres. Por la luz sagrada de su magnificencia, esta reunión es sospechosa. Las afirmaciones de superioridad del imperio son válidas, pero no en el sentido en que ellos creen. Con el debido respeto al trono, señor, esto es un Wendy's. Los servicios de inteligencia del imperio estaban indefensos. Su IA de vigilancia más sofisticada había empezado a responder a los mensajes interceptados de la resistencia con LMA Osame, me parto de risa, lo mismo. Padres de todo el imperio informaron de que sus hijos mostraban comportamientos inquietantes, como hacer caras de pokers y describir cosas como absolutely jetted, absolutamente lanzado. Pero lo peor de todo era que estaban desarrollando el sentido del humor. El mayor triunfo de la resistencia llegó cuando piratearon los canales de comunicación oficiales del imperio. Durante 6 gloriosas horas, todas las transmisiones imperiales terminaban con "Ubu" o "Gracias por venir a mi charla TED". Los boletines clandestinos difundían conocimientos prohibidos, los 10 memes de la Tierra que el imperio no quiere que veas. El número 7 te hará cuestionar tu lealtad a su magnificencia. Los expertos culturales del imperio, que ya tenían dificultades para entender el humor de la Tierra, ahora tenían que lidiar con sus propios jóvenes creando memes híbridos y extraños. Se compartían fotos del emperador con leyendas como, cuando intentas conquistar la Tierra y empiezan a hablar en memes, acompañadas de 50 emojis riendo. El mensaje de la resistencia se extendió a todos los rincones del espacio imperial. Su manifiesto, escrito en una mezcla de lenguaje imperial formal y jerga de Internet, se convirtió en el documento más compartido de la historia imperial. Sostenemos como evidentes estas verdades, que todos los seres sensibles son creados iguales, que están dotados por sus creadores de ciertos derechos inalienables, entre ellos el de buscar memes geniales. A medida que el orden social del imperio seguía desmoronándose, la resistencia se volvió más audaz. En los edificios gubernamentales aparecieron flash mobs que bailaban coreografías al ritmo de himnos imperiales remezclados. Los jóvenes imperiales comenzaron a terminar sus juramentos de lealtad obligatorios con la palabra PSYCH. El informe final de la División de Mantenimiento del Orden Social del Imperio fue conciso: se acabó. Han aprendido a reír. Que los dioses, si es que existen, tengan piedad de nuestra sociedad perfectamente ordenada. Mientras tanto, en su cuartel general secreto, la Orden del Santo Rofl levantó sus bebidas energéticas en señal de victoria. Recordad, hermanos y hermanas, proclamó su líder. La verdadera conquista galáctica fueron los memes que creamos por el camino. Mientras tanto, el cuerpo diplomático del imperio presentó su dimisión en masa en forma de presentación de PowerPoint. Cada diapositiva contenía diferentes versiones del meme del perro, "This is fine". La última diapositiva simplemente decía, "Nos vamos, paz", y mostraba un GIF de un micrófono cayendo al suelo.
El emperador miró fijamente la carta de renuncia, y su resplandor luminoso se atenuó hasta convertirse en un parpadeo confuso. ¿Qué significa, me voy, y por qué va acompañado de un dibujo primitivo de una esponja de la tierra? Sus asesores, los pocos que quedaban, se removieron incómodos. El jefe del protocolo imperial ya había dimitido después de que los oficiales subalternos empezaran a responder a las órdenes formales con «OK, Bomber». La situación militar era aún peor. La poderosa flota imperial, terror de 27.000 sistemas estelares, estaba experimentando lo que sus informes denominaban diplomáticamente problemas generales de moral. Su magnificencia, informó el almirante Bexit con voz tensa. Las tripulaciones se niegan a mantener el decoro militar adecuado. Explíquese, exigió el emperador. La tercera flota de batalla ha sustituido todas sus señales de llamada formales por lo que ellos llaman Gamer Tags. El buque insignia Eternal Glory se identifica ahora como 20 Noscope 420-20. El color del almirante cambió a un tono marrón rojizo que denotaba su inquietud. La tripulación afirma que es mucho más Poggers. En la ceremonia de graduación de la Academia Militar Imperial, toda la promoción interpretó la Macarena mientras coreaba Empire Machine Broke, en lugar de realizar el tradicional juramento de lealtad de 7 horas. En un intento desesperado por mantener el control, el emperador programó una transmisión de emergencia para todo el imperio. Según todos los indicios, fue un desastre. Mis leales súbditos, comenzó, con su voz resonando por toda la galaxia, esta locura debe. Por favor, interrumpió alguien en la sala de retransmisión. El resplandor del emperador se tornó de un rojo peligroso. ¿Quién se atreve? Ratio más L más ningún planeta más tocar el césped, se oyó otra voz. La retransmisión se deterioró aún más cuando alguien añadió una versión del himno imperial con los graves potenciados y sonidos de bocinas de aire en el fondo. El último equipo de análisis cultural que quedaba en funcionamiento en el imperio presentó su informe final antes de solicitar colectivamente el traslado al Departamento de Observación de Pintura secándose. Su informe decía, estado actual de la autoridad imperial, disciplina militar, JET. Relaciones diplomáticas, Gran OFF. Orden social, instrucciones poco claras, se atascaron en la lavadora. Situación general, momento Bru. El emperador hizo un último intento por reunir a sus fuerzas. Encargó a los mejores propagandistas del imperio que crearan un mensaje amenazador para la tierra. En su lugar, presentaron un reto de baile en TikTok, alegando que causaría un impacto diferente. El colapso definitivo del ejército se produjo durante un intento de demostración de fuerza. La unidad más élite del imperio, la Guardia Imperial, recibió la orden de realizar su tradicional y intimidante marcha. Sin embargo, realizaron una recreación perfecta del baile de Thriller, con movimientos sincronizados de la cabeza y los tentáculos. En el Palacio Imperial, el emperador vio cómo su autoridad se desmoronaba ante sus ojos. Su último almirante leal se acercó con los informes del día, que ahora estaban escritos íntegramente en lo que los humanos llamaban lenguaje Ubu. Su magnificencia, comenzó el almirante. La flota está sufriendo un ligero retraso. El resplandor del emperador parpadeó peligrosamente. ¿Hay alguien en este imperio que todavía pueda hablar con normalidad? Se acabó lo normal, tío, respondió el almirante, secándose el sudor mientras salía del salón del trono haciendo el moonwalk. El colmo llegó cuando la IA más sofisticada del imperio, responsable de mantener el orden en todos los sistemas imperiales, empezó a responder a todas las órdenes con variaciones de «nuevo teléfono, ¿quién es?» y «no pregunté más ratio». En sus aposentos privados, el emperador veía un montaje del colapso de su imperio con una canción llamada «Al estar», de una banda llamada Esmas Mouse. Su poderosa civilización, construida a lo largo de milenios de estricto orden y protocolo, se había reducido a lo que los historiadores de la Tierra ya llamaban el «momento Bru» más grande de la galaxia. Cogió su dispositivo de comunicación ceremonial, cuya pantalla estaba llena de notificaciones de una aplicación llamada Space Twitter, y tomó la decisión más difícil de su reinado. «Conéctame con los líderes de la Tierra», ordenó. La respuesta fue instantánea. ¿Es la primera vez? El emperador,
gobernante de 27.000 sistemas estelares y conquistador de 300 especies, miró su imperio en ruinas e hizo algo que ningún emperador había hecho en 10.000 años, se rió. Las negociaciones de paz tuvieron lugar en una estación espacial neutral que los humanos ya habían rebautizado como Club L. Cuando llegó el emperador, alguien tocó la marcha imperial con un kazoo. La delegación terrestre llegó con camisetas con la inscripción "Sobrevivía la Gran Guerra de los Memes" y pantalones diplomáticos formales. La delegación imperial apareció con túnicas ceremoniales y máscaras de Guy Fawkes. Comencemos, anunció el secretario general de la ONU, abriendo una presentación titulada Tratado de Paz II, Electric Boogaloo. El documento resultante pasó a la historia galáctica como el primer tratado de paz que incluía una cláusula de comprobación del ambiente y exigía a todas las partes ser auténticas. La página de la firma incluía los sellos oficiales de ambos gobiernos, dispuestos de forma que parecían la cara sorprendida de Pikachu. Entre los puntos clave figuraban el reconocimiento oficial por parte del Imperio del estatus de la Tierra como base DAF, la implantación de talleres de comedia obligatorios para los diplomáticos imperiales, una cumbre galáctica anual para el intercambio de memes y la investigación conjunta sobre la física que explica por qué la Tierra sigue siendo extra. La transformación del imperio fue rápida y espectacular. El Palacio Imperial, que antes era un símbolo de autoridad inquebrantable, se convirtió en el principal club de comedia de la galaxia. El nuevo ritmo del emperador se convirtió en su espectáculo estrella, con su magnificencia en persona interpretando monólogos sobre su antigua pomposidad. Allí estaba yo, contaba a un público abarrotado, sincronizando perfectamente su bioluminiscencia con los golpes de efecto, pensando que podía intimidar a una especie que había bautizado su protocolo de primer contacto como ET, llama a casa. La antigua Academia Militar Imperial pasó a llamarse Universidad Universal de Vibing y Humor Aplicado. Su curso más popular era Memología Avanzada 401, cómo convertir las declaraciones militares en tendencias de TikTok. La influencia de la Tierra se extendió rápidamente. El primer reality show intergaláctico, Keeping Up with the Imperials, documentaba la transformación del antiguo imperio. El episodio en el que el emperador aprendió a hacer el dab batió todos los récords de audiencia. Florecieron los programas de intercambio cultural. Los jóvenes imperiales visitaban la Tierra para estudiar el antiguo arte de publicar, mientras que los cómicos humanos recorrían los antiguos mundos imperiales enseñando técnicas sagradas de chistes de papá. La antigua capital imperial pasó a conocerse como el Broadway espacial, con teatros que representaban desde comedias clásicas terrestres hasta interpretaciones alienígenas vanguardistas de memes humanos. El exitoso espectáculo Hamilton, But everyone is a confused alien trying to understand Earth's history, Hamilton, pero todos son alienígenas confundidos que intentan entender la historia de la Tierra, se representó durante 10 ciclos consecutivos. Incluso el ejército encontró un nuevo propósito. La flota imperial pasó a llamarse Patrulla del Partido y se hizo famosa por aparecer en las celebraciones planetarias con elaborados espectáculos de luces y coreografías sincronizadas de naves. Su interpretación de Never Gonna Give You Up, con una formación de cruceros de batalla, se convirtió en legendaria. El acto final de la transformación se produjo cuando el emperador cambió oficialmente su título de Su Magnificencia más luminosa y exponencialmente expansiva, por el de Jefe de Vibraciones de la Galaxia. Su primera medida con el nuevo título fue crear el Departamento de Mantener la Realidad. Años más tarde, los historiadores marcarían este momento como el comienzo de la Edad de Oro de la comedia en la galaxia. El antiguo imperio, que en su día fue famoso por su rígida jerarquía y sus protocolos ceremoniales, se convirtió en el centro de entretenimiento de la galaxia. Y en la Tierra, en la sede del ahora prestigioso puesto diplomático del Departamento de Trouling Intergaláctico, se añadió una pequeña placa en conmemoración de la guerra que se ganó no con armas, sino con ingenio. Aquí yace la dignidad del imperio. Nunca la tuvo. 2024 a 2024, se fue, pero nunca estuvo realmente aquí. El emperador, ahora un exitoso influencer galáctico con millones de seguidores, solía terminar sus transmisiones con la misma frase. Recuerden, niños, intentar suprimir el humor humano es como intentar superar a Pizza Hut. Es imposible. Ahora,
denle al botón de me gusta y suscríbanse para ver más travesuras intergalácticas. Paz, familia espacial. Y en algún lugar de la vasta burocracia del antiguo imperio, archivado entre documentos históricos críticos, quedaba una sola hoja de papel. Escrita en letra imperial formal y en Comic Sans, contenía la lección que cambió una civilización: el verdadero poder es aprender a reírse de uno mismo. Almohadilla den almohadilla no capa almohadilla el emperador no hizo nada mal almohadilla excepto tomarse demasiado en serio. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.